Muy buenas noches, queridos seguidores. Bienvenidos al programa de hoy de Origen. Hoy tenemos un debate fundamental sobre la actual situación geopolítica que está cada vez más candente. Los gráficos económicos de los principales agentes económicos internacionales no dejan lugar a duda. China va a tener un papel fundamental en el siglo XXI. Cada vez más parece que el papel de los BRICS deja de ser simplemente un escaparate o una justificación política y empieza a ser una alternativa a la unipolaridad o bipolaridad que hemos vivido durante el siglo XX, a la multipolaridad. Hay quien considera que el auge de China es artificial y que está dopado por el Estado. Hay quien considera que es una amenaza, sobre todo después de su alianza con Rusia, después de la guerra de Ucrania, y hay quien considera que es una oportunidad. De todo eso vamos a debatir esta noche porque, desde luego, condiciona cada vez más la política internacional. Tenemos claro, y cada vez más, que hay dos ejes, dos pivotes fundamentales candentes a día de hoy que pueden desembocar en lo que ninguno desea, desde luego nadie con cabeza, desde luego en el mundo. Oriente Medio y en Europa, Ucrania. Dos puntos fundamentales sobre el que las grandes potencias están en su tira y afloja y pareciera cada día que estamos dando un paso más a una situación cada vez más compleja y de consecuencias imprevisibles. Todo precisamente por esa irrupción tan grande de China. De eso vamos a hablar hoy. ¿Es China una oportunidad en el siglo XXI o es una amenaza de la que hay que prevenirse? Lo vemos enseguida en Origen. Y para el programa de esta noche pues tenemos, como siempre, 4 personas con una formación y con una acreditada solvencia tanto académica como formativa para poder desengranar las preguntas que vamos a abordar esta noche para todos ustedes. En primer lugar, presentamos, ya repetido en el programa, pero hoy con un enfoque diferente, a don Marcelo Muñoz, que es presidente de la Fundación Cátedra China. Buenas noches, don Marcelo. Buenas noches. Buenas noches a todos. No sé si ha recibido ya, pero creo que iba a recibir usted un nombramiento por parte directamente del presidente de China, Xi Jinping. ¿Ya ha sucedido o todavía no? El día 8 me voy a China y el día 11 me entregan el nombramiento de embajador de amistad del pueblo chino con el extranjero. Y se lo da directamente el presidente de China, Xi Jinping, sí. ¿No? Pues a ver si puede hablar. Porque se celebran los 75 años de la fundación de la República Popular China y en ese contexto el Instituto de Relaciones con el Extranjero, de Amistad con el Extranjero, es el vehículo por el que me llega el nombramiento de embajador de amistad con el pueblo chino. Procure hablar bien de España, no sea que la cosa, como digo, se vaya de madre geopolíticamente y tengan claro que aquí somos gente de bien. China tiene muy buen papel, perdón, España tiene muy buen papel en China. ¿Sí? Sí. Bueno, de todo eso vamos a hablar esta noche, porque también vamos a hablar del papel y de los intereses de Europa en ese cambalache, en esa incertidumbre, en ese sorpaso o no de China a Estados Unidos. Y para eso también tenemos esta noche a don Javier Porras, que es profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la UNED y vicepresidente de la Fundación Cátedra China. Buenas noches. Buenas noches, Rubén. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer poder estar con tan ilustres compañeros en esta tertulia. Pues muchas gracias por haber acudido a nuestra llamada. En el otro lado del plató tenemos a don Carlos Mayo Rodríguez, que es economista y catedrático emérito de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Carlos III de Madrid. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, Jorge. Aquí para este gran debate sobre el mundo entero. Estamos aquí preparadísimos. Jorge es el productor. Yo soy Rubén Gisbert. Bueno, muchas gracias, no hay problema. Muchas gracias, Carlos, por haber acudido a nuestra llamada esta noche. Muchas gracias a vosotros. Don José Ignacio Gutiérrez de la Gala, completa. Bueno, de la galaxia también, de la galaxia del mundo y de esta galaxia, de donde sea. De la Gala es el que completa el debate de hoy. Él es exdirector de Caja Madrid y actual exsecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y bueno, es que este es un debate sobre prácticamente
la economía mundial. Exactamente. China y Estados Unidos son la economía mundial. Lo que hacen ambos deciden la economía del mundo. Tal cual, así es. Así, Y la economía está toda conectada alrededor del mundo, así que de siempre. de siempre. Algo que no acabamos de creernos, pero la historia está interconectada de siempre. Otra cosa es que se tenga el conocimiento, el conocimiento de todo cuanto acontece, que hoy se conoce más, pero siempre ha estado interconectado. Mare Nostrum ha sido siempre donde los países, las economías de las costas mediterráneas estaban en relación. Y China, no hay, digamos, más mundo comercial que toda la historia china. Toda ella se basó en el comercio. Pues como ven, como ven, Perdona, yo ruego a todos los contertulios que en función de mi edad y mis oídos habléis un poquito más alto, porque si no, no os puedo seguir. Estoy un poco sordo, como es lógico. Tengo 89 años. Pues, o sea que... pues haremos un pequeño esfuerzo de volumen para que Marcelo nos escuche. Bueno, pues entramos ya, como ven, panel excepcional para hablar esta noche de un tema también de excepcional y rabiosa actualidad. Lo primero que me gustaría plantearles es China, que pareciera en Occidente la gran desconocida, incluso por algunas agrupaciones políticas, algunos líderes políticos, considerada como una amenaza, como que China puede llegar a engullir y a monopolizar el comercio europeo. ¿Qué peligro o qué oportunidad tiene China para el conjunto del mundo en general? Bueno, si hablamos de la economía mundial, hablamos de la economía que afecta a 8.500 millones de personas. La economía mundial no es la economía de Occidente, que es lo que solemos entender y de lo que solemos hablar. Occidente, los que hemos mandado y mandamos en el mundo, somos sobre todo Estados Unidos y Unión Europea, que somos el 11,5% de la población mundial. Si hablamos de la economía del 11,5% de la población mundial, es una cosa. Si hablamos de la economía mundial, hablamos de la economía de 8.500 millones de personas. Y en esa economía, el crecimiento económico de los últimos 20-25 años se debe aproximadamente en un 30% al crecimiento de China. Ese es el gran influjo positivo que tiene la economía china en la economía mundial. Y si me lo permitís, añadiendo a lo que ha comentado Marcelo, no voy a entrar en ahora más datos económicos, me imagino que el profesor Mayo sí que nos aportará algunos más, pero hay una realidad, y esto una vez más, como bien ha comentado aquí nuestro compañero, es una cuestión histórica. China es una realidad. Claro, cuando se habla de amenaza, normalmente hablamos de una amenaza de algo que desconocemos. Y por lo tanto, por ese desconocimiento es algo muy natural, un sentimiento muy natural, que haya un miedo y que por lo tanto ese miedo se detecte o se canalice como una amenaza. La cuestión que tenemos con China es ese gran desconocimiento. Estamos empezando a conocer desde Occidente a China. Y aquí me gustaría añadir que además, y por desgracia me gustaría decir lo contrario, China nos lleva una gran ventaja, y es que ellos sí que nos han empezado a estudiar y a conocer desde hace más tiempo. Es decir, ellos sí que conocen bastante bien las instituciones y el funcionamiento de la economía europea, de la economía norteamericana, no porque sean más listos, simplemente porque se han preocupado de ello, especialmente en los últimos 10 años. Entonces, Estados Unidos y Europa, especialmente la Unión Europea, llevamos un cierto retraso en ese aspecto. Claro, la pregunta es si Occidente, y en este caso la Unión Europea, que es lo que más nos compete, vamos a estar preparados para un cambio del paradigma de gobernanza global, porque eso va a ocurrir, o sea, eso es un hecho. La cuestión es si estaremos mejor o peor preparados ante esa situación. Y el desconocimiento, desde luego, no nos pone en una situación ventajosa para poder, desde luego, abordar un futuro inmediato. Bueno, yo creo que China tiene muchas ventajas a este momento, dado que China la hemos creado los de Occidente. Si no hubiera ido los Estados Unidos y hubieran entregado tanto Estados Unidos principalmente y Europa toda la fabricación a China y toda la distribución, pues China no sería hoy el enorme competidor que es, el cual yo creo que ya no lo puede. Europa desde luego va a perder en esa competencia.
Pero el tema que habéis planteado aquí, para mí, que lo que está unido es política y economía. Y como dice muy bien Marcelo, aquí que estamos hablando de 8.000. Yo creo no podamos creer 8.000 millones de personas en el mundo, que hay el Bill Gates y esta gente los quieren rebajar, porque dicen que el mundo no puede aguantar a 8.000 millones de personas, que tenemos que ser menos. Indudablemente, y esto lo he dicho yo hace mucho tiempo, para vivir el estilo americano no caben 8.000 millones de personas. Entonces, políticamente está claro que hay un bloque ahora que se está alineando, vamos a decir, por la izquierda, y otro bloque que en lo liberal sí es que es así, porque ya no quedan las economías europeas y americanas, son keynesianas. En este momento no son realmente liberales, sino liberales, pero con el modelo keynesiano. ¿Qué es lo que se puede constatar ahora de todo esto que hemos visto? Que el modelo inicial comunista, que era la planificación central y todo esto, ha desaparecido, y en ese sentido... Hace 40 años. Hace 40 años. Pero en ese sentido es constatar que es un fracaso pretender llevar la economía por un modelo de planificación central. Hay que abrirle al mercado, que es lo que le ha hecho a China, a ir aumentando continuamente la riqueza y la renta de las personas de allí. Entonces, esa constatación. Pero políticamente, sin embargo, la izquierda se aglutina, y los países de Europa Occidental, en una decadencia occidental y de la civilización cristiana, estamos en plena decadencia, invadidos por las drogas, invadidos por los partidos comunistas que se permiten... Pero que somos el 11,5% de la población mundial. Sí, sí, no somos el mundo. No. El resto del mundo está fuera de todo eso. Pero si somos pocos y mal avenidos y no tenemos una coherencia... No, pero es que los demás son bien avenidos. O sea, África está progresando mucho gracias a China. Sí, total, sí, pero no América está progresando mucho gracias a China. El conjunto de Asia está progresando mucho gracias a China. Incluso Europa está progresando en gran parte gracias a China. Sí, pero lo que está diciendo Carlos es que en Europa, o sea, que China sí tiene un rumbo marcado y los europeos quizás no. No tenemos ningún rumbo marcado. Termine con la exposición. Tenemos realmente una decadencia como la caída del Imperio Romano, vamos, pero damos las drogas, las ideas estas extrañas de que no hay que ahorrar y que la agricultura no es buena, etcétera, etcétera. Todo esto de eso que se llama, yo no lo conozco muy bien, la cultura woke, pues todo eso es destructivo de la forma de crear la economía y la renta, ¿no? Y eso, sin embargo, lo han cogido muy bien los asiáticos, que antes nos parecían que eran gente que no los asiáticos no, los chinos. Es que Asia son 37 países, desde Afganistán hasta Corea del Norte. Perdona, Marcelo. Si hablamos de Asia, tienes que tener en cuenta que Japón y Corea del Sur también son grandes potencias económicas y que realmente en Occidente a un chino o un asiático, yo hablo en general, los teníamos un poco discriminados, en el sentido de que eran otra raza, vamos. Son amarillos. Por eso. Y nosotros son blancos. Somos tirando a blancos. Bueno, entonces en este sentido yo creo que si decimos ¿cómo va a evolucionar? Pues yo creo que claramente China crece al 6% y Estados Unidos al 1,9%, una forma de decir. También digo una cosa, casi todos los datos que se conocen aquí de China, yo he estado con una máquina de multiplicar y dividir y no hay forma de casarlos. Tampoco hay forma de casar los datos de la economía española, ¿no? Aquí crece el Producto Interior Bruto y como me decían a mí los de Derecho en la Carlos III, dicen, oye, como la macro va muy bien, muy bien, muy bien, pero la micro, esto no se nota, ¿no? Pues esto está pasando ahora. A ver si me permites, Rubén, por complementar algo de lo que ha dicho el profesor Mayo, que coincido en gran parte en el discurso que nos ha ofrecido, las opiniones que nos ha ofrecido. Decir que en China, a mi entender, por lo que estudio y conozco de China, que ha desaparecido la economía planificada no es del todo correcto. No es la economía planificada que conocíamos o que tenemos en la cabeza efectivamente de hace 50 años, pero recordemos, y eso es público, quiero decir, no es ningún plan secreto, se pueden consultar documentos oficiales, que China tiene un plan para 2030, un plan para 2050, incluso una agenda, un plan para 2100, y que va siguiendo las distintas fases. De hecho, la de 2050 ya está en funcionamiento y la de 2100 ya veremos si en poco tiempo empiezan ya con las primeras fases. Y luego un tema que me imagino que saldrá más adelante, tampoco me quiero adelantar, que es efectivamente como hemos menospreciado, ¿no?, desde Occidente y Europa entre ellos, pues al resto del mundo en ocasiones.
sin entrar tampoco en cuestiones históricas, pero es cierto que hasta los que hace no mucho tiempo considerábamos los parias del mundo, estaban desorganizados. Claro, lo que ha ocurrido es que a esos parias, lo de parias lo digo entre comillas, Sí, ¿eh? sí. Es decir, no es la consideración personal, No se preocupen. pero a esos parias les ha salido un líder, y ese líder es China. China es quien va a aglutinar, como bien ha dicho Marcelo, a ese resto del mundo que estaba, pues, de alguna manera pues, descoordinado, que estaba vagando muy bien sin rumbo, Colonizado. que estaba... Colonizado por Occidente. Bueno, unos más que otros. Para mí la palabra colonizar tampoco me acaba de convencer. Depende de qué estados sí que podemos hablar de una colonización. Me parece que en generalizar también no sería correcto, pero sí que es cierto que gran parte del mundo, hasta no hace mucho y actualmente, está colonizado por otra parte, ¿no? O por una mínima parte. Eso es una Javier, realidad. tú no habías intervenido. Sí, vamos a ver, dos aspectos. Por una parte, yo creo que lo que ha ocurrido es que ha habido un relevo en la bipolaridad en el mundo. Hemos tenido el siglo XX, donde había, a raíz de la revolución comunista en Rusia, nace la URSS se expande por toda Asia, se expande también por África, se intenta expandir por Latinoamérica, e incluso no olvidemos que Italia fue un país después de la Segunda Guerra Mundial donde estuvo a punto de gobernar el comunismo, con lo cual ahí y llegamos a la Guerra Fría y existen los dos bloques. En la caída de la URSS se produce un relevo político y económico, que es la aparición de China, que inicia ese desarrollo casi una década antes de la caída de la URSS, que es importante, y que sobre todo a partir del siglo XXI, China toma el relevo de lo que era la bipolaridad de la URSS y de Estados Unidos. Y ahí se produce la aparición de un competidor real, sobre todo en el factor económico, que no llegó a ser la URSS. La URSS fue un competidor militar y geopolítico, pero no económico. China sí es un competidor económico. Y es ahí donde surge el gran enfrentamiento. Porque si analizamos la posición de Estados Unidos a finales del siglo XX, no veían a China como un gran peligro, ¿no? El peligro surge en el desarrollo económico y geopolítico de China, el cual geopolíticamente la URSS sí lo fue, pero económicamente no. Eso por una parte. Por otra parte también hay un factor, yo creo que es tremendamente importante, y es que la economía china sí tiene sectores estratégicos cerrados, donde no pueden entrar las empresas privadas, como puede ser la defensa. Hay sectores también como es la energía, donde está muy controlada la presencia de empresas privadas, muy controladas, porque ahí sí hay un control por parte digamos, el establishment chino. Eso sí es diferente a lo que es toda la evolución, digamos, occidental, y ahí es un hándicap importante para materia de desarrollo chino. No olvidemos que China, uno de sus factores que más negoció en la época Trump con la administración norteamericana era la transferencia de alta tecnología para compartirla, que era el gran planteamiento chino, compartir la tecnología para desarrollarnos todos juntos. Cuidado. Y es ahí donde, bueno, pues yo creo que hay algunos hándicaps. Ya no es una economía planificada, es cierto, en su totalidad, pero sí en sectores estratégicos donde no permite, y no permite, por supuesto, la entrada de empresas extranjeras en esos sectores estratégicos. Vamos a ver. El 71% de la economía china, el 71% aproximadamente, según las estadísticas generales, depende de empresas privadas, que son 124 millones de empresas privadas. Es decir, lo de la planificación queda muy atrás. Otra cosa es que la filosofía confuciana mira siempre por las próximas generaciones y la política y economía china cuida mucho de las próximas generaciones. Los grandes proyectos históricos de China, como la Gran Muralla, fueron obras de generaciones. El Gran Canal fue obra de generaciones. Los canales que están haciendo en China para trasvasar el agua del sur, donde sobra agua, al norte, donde falta, es de generaciones. Hay 2 canales de 1000 kilómetros ya inaugurados y un tercer canal que se inaugura
en el 2049 y lo están construyendo. Esa planificación confuciana sí existe, pero la planificación antigua no existe. Hay una gran libertad en la empresa privada. Otra cosa es que la economía pública ocupa casi un 30% del total de la economía. Lo mismo que en Francia y aproximadamente lo mismo que en Italia. El 30% de la economía, los países con más visión económica se lo reservan. ¿Para qué? Para regular el mercado. El mercado suelto, libre, es un caos, como estamos viendo. El mercado regulado viene regulado por un Estado que tiene alguna capacidad económica. En China mantienen esa capacidad económica pública, no solo el Estado, los ayuntamientos. Hay que tener en cuenta que un ayuntamiento en China, por ejemplo, Chongqing tiene 32 millones de habitantes, el ayuntamiento, el municipio. Entonces, el reservarse una parte de la economía, cada una de las entidades de la administración, no solo estatal, sino provincial, municipal, etcétera, es una sabiduría que empalma con la mentalidad confuciana de reservarse un poco para las próximas generaciones y planificar para el futuro. Eso sí existe en China, una planificación de futuro, pero no existen los planes aquellos antiguos de la economía de un régimen comunista que se desmantela desde el 78 hasta acá. Yo he visto cómo se ha ido desmantelando piedra a piedra el régimen comunista. Pero Marcelo, perdona, si eso es así lo que tú nos dices, aquí en España el sector público, digamos, el gobierno y sus influencias, bueno, llega... Cuando empezó este gobierno estaba... Casi ha desaparecido en España. ¿Cómo que ha desaparecido? El sector público. ¿Cómo que ha desaparecido? Sí, con las privatizaciones de Aznar disminuyó muchísimo, ahora es el 10%. ¿Cómo que es el 10%? Es el 40% y ahora ya lo han subido al 50%. ¿El público? Sí. La influencia del sector público es más del... Estamos en el 50% y eso es sin ver las garras que tiene el Estado para dominar prácticamente todo. Y esto en Occidente no es que estamos en una economía keynesiana pero dominada por el Estado. Estoy de acuerdo en lo que tú dices. Yo creo que en los estados liberales el mercado es el que mejor puede hacer las cosas, pero tiene que estar regulado para que no hayan empresas que tengan poder de mercado y nos impongan unos precios y hagan algo que alguien se lleve todo el dinero. De todas maneras, perdón, Carlos, bueno, hay una cosa que sí que me gustaría que tratáramos, porque vamos a hablar enseguida del tema fundamental. Les he pedido un gráfico a los compañeros de producción para centrar el tema del debate. Pero estamos viendo como la economía china, si bien ha dado un salto espectacular, se está, si no desacelerando, pues está creciendo a un ritmo diferente al que hemos visto en los últimos años. Está comprando menos petróleo, lo que está haciendo que disminuya la demanda, por eso el precio del barril está bajando. Está comprando mucho oro, como preparándose para una situación que puede que no sea la más boyante del mundo. ¿Estaría el crecimiento de China no tan asentado económicamente como se considera? Es que la economía china este año va a crecer aproximadamente el 5%. ¿Qué país en el mundo, salvo algún país africano, afortunadamente para África, crece un 5%? Sí, pero no crece un 10%. Pero claro, pero Marcelo, estarás conmigo que los datos, igual que se supone que España está creciendo al 2,5%, pero los datos se pueden falsear, se pueden maquillar y se puede hacer una visión de la fotografía parcial que no vea todo el contexto. Pues que vengan los... Porque, por ejemplo, Evergrande es un problema, ha sido un problema para China, por ejemplo, que ha tenido que intervenir el Estado indirectamente a través de la banca para evitar una catástrofe. Entonces, la pregunta es... ¿Cuánto se puede confiar en el crecimiento económico de China? ¿Sobre qué está sentado ese crecimiento? Sobre qué está sentado sobre la planificación que tiene el Estado todavía sobre la economía, el poder que tiene sobre la economía. Ese 30% del sector público, desde el ayuntamiento hasta la aldea más pequeña, que tiene una propiedad pública, no digo estatal, aparte de la del Estado, eso garantiza el control del mercado. Por eso pueden tomar medidas económicas rápidas. O sea, cuando la crisis del 2008, China inyectó en la economía del país 8.000 millones de dólares. Ahora está inyectando lo mismo. ¿Para qué? Para evitar que la crisis
que puede venir de Occidente por el deterioro general de la economía, por el menor consumo, etcétera, no llegue a China. Entonces se adelantan y toman medidas. Pero este año el crecimiento de la economía china va a ser aproximadamente del 5%. Rubén, Sí. perdón, si me lo permites, antes de contestar tu pregunta, simplemente un apunte muy rápido, porque hemos hablado de cuál es el papel del Estado y de sectores estratégicos. Tenemos que recordar que en la actual Unión Europea, en el año 92 se produce el mandato de la liberalización de gran parte de servicios públicos, que es lo que hoy en día conocemos como sectores regulados. Ojo, liberalización. Luego, ¿cómo se produjo esa liberalización en los distintos Estados miembros? Tendríamos que verlo por cómo funcionó por barrios. En España, como sabemos, en algunos sectores bastante mal. Entre ellos el ferroviario, y de hecho, pues de aquellos barros estos lodos, ¿no? Como suele decirse. Pero dicho lo cual, tenemos que recordar que también en los estados de la Unión Europea nos estamos replanteando hasta qué punto la liberalización de ciertos sectores estratégicos fue un acierto o a día de hoy nos está poniendo en una situación de desventaja porque no vamos a conseguir esa tan ansiada autonomía estratégica de la que estamos hablando por otro lado y desde Bruselas se intenta o se quiere conseguir en un determinado tiempo, ¿no? En cuanto a China, claro, vamos a ver, aquí ya entramos en la credibilidad de las fuentes, ¿no? Y esto el profesor Mayo pues también quizás nos pueda decir algo por su experiencia. Es cierto que es difícil y que tenemos que ir a distintas fuentes para poder tener una fotografía lo más real posible. Hay una realidad, el crecimiento de China antes de la COVID-19 era totalmente ascendente. En la COVID-19 China es la más afectada, por razones que todos conocemos. Por lo tanto, eso produjo una pausa en su nivel de crecimiento. Ojo, y yo diría una pausa, ni siquiera una gran crisis. A esto se suma el asunto de Evergrande, la crisis inmobiliaria, que también en cierta manera es consecuencia de la COVID-19. No digo que sea la única causa, pero es uno de los motivos también que lleva a la explosión de esa burbuja inmobiliaria. Pero, como bien dice Marcelo, el Estado, a distintos niveles además, porque esto no se decide solamente en Beijing, sino que se decide en las distintas provincias, están tomando medidas específicas en función también de las necesidades de cada una de las regiones para paliar estos efectos y que el crecimiento, ahora que sea de un 5%, pero que desde luego no disminuya ese 5%, incluso se incremente. Yo estoy con Marcelo y me gustaría saber, ya me gustaría a mí que creciésemos a un 5%, pero sobre todo que tuviésemos esa visión estratégica de la que se ha hablado, que es por desgracia de lo que carecemos. Sí, pero les preguntaba ahora sobre qué creéis que se asenta ese crecimiento de China, que es indiscutible, sobre qué, porque se han escuchado, incluso el día que tratamos el tema de China de refilón, se comentó que sí es porque copia patentes, porque produce muy barato. Precisamente el tema de patentes, iba a decir, y esto lo hablaba hace no mucho con unos colegas que son ingenieros industriales. Claro, es que la historia de que China copia ya es historia. Yo hace poco entré en el... no he traído los datos, pero se pueden comprobar, son públicos, el número de patentes que se registran ahora mismo en China. O sea, ha aumentado muchísimo el número de patentes registradas en China, ¿no? Y es el país de mayor número de patentes. Y es el país por encima de Estados Unidos con mucha diferencia. Correcto. Por lo tanto, están creando, ya no solamente están copiando. Luego... Y esto a mí me maravilla, la verdad, no tengo tampoco una explicación técnica, pero están llevando a cabo un crecimiento sobre un modelo sostenible. En temas medioambientales, aunque si bien es cierto que han tenido que hacer un esfuerzo brutal en los últimos 10 años especialmente, pero nos están llevando también una ventaja en sostenibilidad y en crecimiento sostenible de las ciudades abrumador, si lo comparamos sobre todo con Europa y con los Estados Unidos. Y luego, pues evidentemente, las inversiones, bueno, la nueva ruta de la seda, que tenemos que hablar de ella, evidentemente, en la apertura de esas nuevas rutas comerciales, pues también ha creado una situación de flujos, ¿no?, de entrada y salida económica en China, pues que está dando los resultados. Sí, Javier. José Ignacio. Perdón, José Ignacio. Sí, vamos a ver. Hay algo muy importante también. En Estados Unidos no hay sector público. Una cosa es Europa. Europa sí es verdad que totalmente una política keynesiana. Yo me considero en economía keynesiano, en el concepto de que Keynes tenía algo muy importante. Hablaba de sustituir en los momentos de crisis el Estado la iniciativa privada, pero no de controlar la iniciativa pública, la economía, que ese es otro concepto y una batalla importante a discutir. Pero es que en Estados Unidos no existe el sector público y eso es uno de los grandes, yo creo, de sus grandes armas, sobre todo
de cara al presente y al futuro. Estados Unidos está creciendo casi un 3%. Hay que decir que China durante casi 40 años ha crecido a un ritmo de casi el 10% de media. Menos 30 años. O 30 años. ¿Qué está ocurriendo realmente? También China está consolidando su economía. Una economía consolidada, una economía madura, también tiene momentos y ciclos económicos donde tiene que frenar necesariamente y donde surgen las crisis. Yo creo que ese es uno de los conceptos que también es importante, la consolidación de la economía y llegar a una economía madura. Eso es un factor tremendamente importante para China. Entonces, claro, eso también conlleva una serie de riesgos, como está ocurriendo ahora mismo. ¿Qué ocurre? China se ha convertido en un país donde empieza a tener un peso muy importante el consumo interno, importantísimo. Pero claro, ese consumo interno tiene momentos, y más en una sociedad como la actual, donde toda la información que llega, y a China llega bastante información, aunque parece que es un país cerrado, llega bastante información. Estamos hablando de una clase media de al menos 500 millones de habitantes, que también, según ve las situaciones del mundo global, las crisis económicas, se contrae ante las noticias que recibe. Una población con al menos 500 millones de clase media, uno de los grandes logros de la economía china, esa clase media, también es receptora de esos riesgos que ocurre y se retrotrae ese consumo. Cuando el consumo de una clase media de ese volumen se contraen, me da igual la economía que sea, pero es que tiene que sufrir. Y eso es un poco, aparte de los errores también que ha podido haber a lo largo del desarrollo de este boom económico en China, que también lo sabía. El profesor Mayo. Mira, vamos a ver. En China, y aquí lo dirá aquí nuestro amigo Marcelo, China tiene mucho peligro. China es muy global. China es muy de imperio chino, muy de una raza china que ha estado milenariamente unida y que se sienten como chinos, no aquí como en España que no se sentimos. Yo creo que sí. Yo creo que eso es así. Han tenido sus disputas internas también, ¿eh? Han tenido también sus disputas es internas. que no hay nadie que no tenga disputas internas, pero ya cuando los Han y los otros y los Min y todos aquellos han tenido, los ingleses son los que le metieron la droga y los dividieron y les dieron un mal periodo. Pero bueno, entonces China, yo creo que ahora China tiene 18.000 millones de renta per cápita y Estados Unidos tiene 28.000 millones. Entonces, bueno, si pero en paridad de poder adquisitivo está por encima de Estados Unidos. Bueno, sí, si metemos aquello que antes se decía, claro, que ahora ya no se dice, que es cuánto lo que cuesta, vale el dólar de verdad. ¿Cuánto cuesta un McDonald's, una hamburguesa en cada uno de los sitios? Era lo que hacía claro, la paridad. Bueno, pero fuera de eso, China tiene ya, y los dirigentes chinos son unos dirigentes inteligentes, indudablemente, y puede ser que vayan a la parte imperial, cosa que no está descartada en mi opinión. No sé, Marcelo, lo que dirá. Y China yo creo que tiene buena agricultura, tiene muy buena industria porque se la hemos dejado los occidentales y claro, ahora no se la podemos quitar porque ellos ya han aprendido a todo, como le pasó a los japoneses y como incluso el ejemplo de Corea del Sur hay que ver, una Corea del Sur creativa y que nos vende aquí coches a las puertas y una Corea del Norte que sigue sin tener democracia ni sigue sin tener una pluralidad y que está en la Edad Media, ¿no? Entonces, pues yo ¿por qué decías, Carlos, que tenía mucho peligro? Sí, hombre, sí, porque si aparece un Hitler y los unifica allí, llámese el Hitler chino, se llamará Ho Chi Minh o Ho Chi Minh o como se llame, pues claro, porque tiene y de hecho están actuando ya imperialísticamente en África y en América del Sur. Pero mediante una política de sometimiento, ¿quieres decir? Bueno, oye, igual que los franceses, sí, mediante una política de captación, de inversión allí, mandan en África ahora y en América del Sur más que nadie. La soja de América del Sur, no sé lo que pasará ahora con Milei, que no, pero vamos, en América del Sur yo estaba en Brasil y en Argentina y casi todo aquello era de los chinos. Claro, pero lo que tengo que preguntarnos es ¿por qué se ha llegado a esa situación? Es decir, ¿es tanto o es exclusivamente mérito de China o es también de mérito de Estados Unidos y de mérito de la Unión Europea? No, de eso vamos a hablar, enseguida. Perdón, sí, Marcelo, a ver. Voy a contestar a tu pregunta. ¿Cuáles son las claves del crecimiento de China? Primero, parto de la base que hemos dicho antes, que desconocemos la realidad de China. Y muchas de las cosas que están diciendo no tienen nada que ver con China.
Pero eso lo habéis dicho en el pasillo, Bueno. que siempre os prohíbo que debatáis antes del programa y nunca me te hacéis digo, caso. Lo repito aquí. O sea, hay un gran desconocimiento de China. Y muchas de las cosas que están diciendo no tienen nada que ver con la realidad, porque es lo que nos cuenta Washington sobre China, no lo que China es. Y China tiene hoy unos medios de difusión al alcance de todos. Yo sigo la prensa china diariamente y me entero de muchísimas cosas que aquí no se dicen. Bueno, contestando a tu pregunta, ¿cuáles son las claves del crecimiento de China? Yo creo que hay en este momento una fundamental, que es el consumo. Se está fomentando el consumo interior. Son 1.450 millones de consumidores, que es mucho consumidor. Entonces, cualquier centésima de crecimiento del consumo son miles de millones. Otro es el desarrollo tecnológico. China es la primera potencia mundial en todas las energías alternativas. Está desarrollando una industria de energías alternativas como nadie en el mundo. Por encima, o sea, los índices de energía eólica, energía geotérmica, de las que no se habla aquí, todas las energías no fósiles están creciendo en China. ¿Por qué? Porque se han propuesto que el año 2060 ni el petróleo, ni el gas, ni el carbón serán energías. Se suspenderá como energía y serán todo energías alternativas. Entonces, el crecimiento tecnológico en China. China, por ejemplo, en inteligencia artificial, que es la clave, sabemos, de todos los desarrollos tecnológicos, va un poquito por detrás de Estados Unidos, pero invierte el doble en desarrollo de la inteligencia artificial que Estados Unidos. Luego, pasado mañana, le sobrepasa. Entonces, el desarrollo tecnológico que hace que los trenes AVE en China sean 40.000 kilómetros y para el año 60 van a ser 70.000 kilómetros, todo eso es desarrollo tecnológico. El coche eléctrico, que se va a imponer en el mundo, que están produciendo ya cantidades y que Europa se empeña en poner aranceles. ¡Qué estupidez! O qué torpeza. Porque entonces China lo que hace es poner una fábrica de coche eléctrico en Barcelona, otra en Hungría, otra en México, y los aranceles de Europa y Estados Unidos no valen para nada, porque son producto nacional. Entonces, el desarrollo tecnológico en China, hay un tren aéreo que es impresionante, si veis las imágenes. En Chongqing, que es una ciudad de 5 colinas, donde los desniveles son tremendos, no se puede hacer un metro subterráneo, han hecho un metro aéreo que atraviesa edificios. Y la primera impresión es los edificios se van a devaluar, se han revalorizado. ¿Por qué? Porque el tren es absolutamente silencioso, sin vibración ninguna, y encima el vecino tiene el metro en casa, no en la puerta. Bueno, en el desarrollo tecnológico están a una velocidad increíble en todos los terrenos. Eso es un dato del crecimiento económico, de la potencialidad del crecimiento económico, que es ilimitado. Porque, por ejemplo, es que hay tractores eléctricos autónomos, con lo que es el campo en China. ¿Pero cómo autónomos que son? Que no tienen conductor. Ah, vale, autónomos en la conducción, no a nivel energético. ¿No voy a llevar una barra de uranio? Lo que es el coche autónomo. O sea, ahora estamos aquí debatiendo con el coche eléctrico. Cuando nos despertemos de eso, China está ya imponiendo el coche autónomo, el coche sin conductor. Y otro factor, déjame otro factor. Y otro factor muy importante es el comercio exterior. China es el primer socio comercial de 142 países, claro, incluidos los países europeos, casi todos los países europeos, incluido Estados Unidos, incluido la Unión Europea. Luego, el comercio exterior sigue desarrollándose. Eso de que se ha frenado, ¿qué quiere decir? Si es el primer socio comercial de 142 países. Eso le supone a China una potencialidad económica tremenda para favorecer y sostener su crecimiento. No, si yo estoy de acuerdo contigo que China va a seguir muy fuerte. Eso, China y Estados Unidos. Un segundo y le digo a usted. Vamos a poner ahora un gráfico, por favor, de un estudio de Goldman Sachs. Ahí lo tenemos, en el que efectivamente la línea roja sería el futuro crecimiento de China, la línea azul sería el futuro crecimiento de Estados Unidos y la línea marrón y la línea azul sería, bueno, más que el crecimiento, el estancamiento de Europa y de Japón, que básicamente van a vender, van a hacer toda su competitividad a Estados Unidos para que pueda mantenerse rueda con China. Fíjense la curva de la línea verde, porque India estará en el año 2080 por delante de Estados Unidos y la primera, desde luego, será China, pero a partir del año 2000, si no lo veo mal desde aquí, 2035, efectivamente, lo podemos ver allí. 2035 se calcula, según el estudio económico e investigación de Goldman Sachs,
que China hará un sorpaso a Estados Unidos y efectivamente pues todas las claves que están apuntando irían en esta dirección. El debate que quiero centrar esta noche es qué supone esto para el mundo, para los europeos y para los españoles. ¿Qué supone el hecho de que China se vaya a convertir, casi con total seguridad, como ven, por las claves que se están desgranando aquí, en el hegemón económico? Porque Carlos ha dicho algo importante. Oigan, sí, Xi Jinping tiene ahora un paradigma basado en la ruta de la seda, basado en la multipolaridad, pero puede haber un cambio de gobierno en el cual, una vez China ya tenga esa posición preponderante en el mundo, imponga su hegemonía mediante la fuerza. No sé si vas por ahí. Sí, sí, claro. China. Eso puede pasar, como pasó con Alemania, ¿no? Y aparte de eso, tú antes dijiste una cosa que era lo de que está comprando oro. Porque tú sabes que el gran problema y la gran lucha es la de las monedas y las deudas, la deuda global del mundo. El día que explote la crisis de la deuda, este mundo económico y financiero va a explotar. Y entonces, ¿cuál es el...? Fíjate si China vuelve a lo de siempre, el oro. ¿Dónde está amarrado las monedas? En el oro. Y entonces, China, y yo estoy de acuerdo en que va muy bien, yo no la voy a defender. La única cuestión que puedo decir, mira, en Estados Unidos, ¿qué fuerza tiene? La libertad. En Estados Unidos, la economía digital, esta que has hablado y que realmente ha dado, por ejemplo, Apple. Apple tiene una cotización bursátil que es más que toda la bolsa de París, ¿eh? Y que incluso está cerca del Producto Interior Bruto de Alemania. Apple solo, ¿eh? Microsoft, Nvidia, Alphabet, Las Amazon, tecnológicas, sí, sí. las tecnológicas, y esto viene de la libertad que hay en Estados Unidos. No lo sé si lo habrá en China, como tú dices, ¿eh? Pero esto es un poco schumpeteriano. El economista que, en mi opinión, fue el que más acertó en por dónde iba a ir el capitalismo era Schumpeter, que dijo que los desarrollos tecnológicos llevarían por delante a toda la gente y que los empresarios libres harían el desarrollo que no se podía imaginar. E incluso dijo Schumpeter, si se hace una economía muy politizada, muy de los gobiernos, pues dicen los empresarios dejarán de ser, se pondrán a la orden de los gobiernos y dirigirán las empresas estatales. Vamos a ver. Sí, bueno, llevaba tiempo sin hablar de José Ignacio, no sé si quería apreciar algo No, vamos a ver. del gráfico que hemos visto, que me parece un gráfico Demoledor. importante. Lo vamos a volver a ver luego porque quiero que hablemos particularmente de Europa, pero ahora en términos genéricos... Yo creo que Japón está muy subvalorado, ¿eh? Bueno, Japón. Y yo creo que sobrevalorado la India. Sí. La India es una economía importante, no cabemos ninguna duda. Posiblemente sea en una década el país más poblado del mundo y supere a China por el problema que tiene demográfico China. Ya lo también. supera mañana. Ya lo ha superado. Pues Sí, pero hay que tener en prácticamente. cuenta también el famoso plan que ha presentado Netanyahu, porque en el momento en el que arrasen Yemen y arrasen Gaza y Israel controle todo el territorio junto con Arabia Saudí, ese es el plan del nuevo Oriente Medio de Netanyahu. Vamos India va a ser el país clave. Y de hecho, pero vamos a ver, hay un factor muy importante que es la cultura india. Sí. India no tiene una clase media como lo que ha desarrollado China. Correcto. ¿pero puede desarrollar? A ver, desarrollar una clase media como la que ha desarrollado China necesitas entre 20 y 30 años. Ujú. Son Por lo 3 menos. décadas. En 3 décadas, además, y con el desarrollo tecnológico que tiene esta sociedad actual, los paradigmas económicos pueden cambiar mucho. Eso también es importante. Yo por eso no veo una posibilidad de desarrollo tan exponencial como el que se marca en la economía india. Primero y básicamente porque tiene un problema interno cultural importantísimo. A pesar de su descendencia británica, China interiormente, su sociedad ha ido retrocediendo del planteamiento de sociedad. ¿Has dicho de la China? época. ¿China Perdona, o India? India. Ha ido Te retrocediendo. refieres al sistema de castas, ¿no? Exactamente, Claro, porque un es problema budista. cultural interno. Y no hay clase media. El consumo está basado en la clase media. Y en eso China lo aprendió muy bien. Muy bien. Definió los errores de la política soviética. Pero China eso lo practica hace 2000 años. Sí, Claro. pero vamos a ver. China se Con los cierra. exámenes imperiales. Todos los políticos tenían que ser cultos. Claro. De Y acuerdo. todos los años se Pero les examinaba económicamente- o se les despedía. Marcelo, China económicamente se cierra con la revolución comunista. Se cierra China- con la época de Mao. Se cierra económicamente, internamente. Pero es un periodo pequeñito de los Sí. 2500 años. Sí, pero vamos a ver. En el contexto económico actual, la evolución en el siglo XX de China
hasta el cambio del finales de la década de los 70, China se cerró. China procedió a un cierre no solamente económico, sino cultural, se imbuyó de ella misma, ¿no? Yo lo he vivido eso. Pues Ahora te contesto. eso fue un error en su momento. Pero fue un Ellos lo error, aprendieron un muy bien. error, Deja terminar, un Hussein, antes error su cortito, planteamiento. cortito, Cortito, de 15 años, Pero vamos a ver, de sí, pero 2500. determinante para la evolución económica, que en ese mismo espacio de tiempo surgió el poderío de los Estados Unidos. Fíjate el timing de Segunda Guerra Mundial, desarrollo económico de Estados Unidos, cierre chino. China empieza a finales de los 70 a cambiar su economía. 78. Finales de los 70. José Ignacio, déjame. ¿Podemos poner el gráfico otra vez, compañeros? Porque para sacar el siguiente tema, porque efectivamente aquí lo que veríamos sería no solamente, como Marcelo está explicando muy bien, y también Javier, el buen hacer de China, sino que hay alguien que ha sido hegemón durante todo el siglo XX que no ha sabido hacerlo tan bien. Y es la pregunta que os quiero hacer ahora. Estados Unidos, aciertos y errores de esto que parece que ya todo el mundo da más tarde o temprano como un hecho a futuro. Aciertos y errores de la política de la economía norteamericana que la están convirtiendo primero en que sus socios, de eso hablaremos luego, estamos como estamos y estaremos como estaremos, pero no sepa mantener esa hegemonía, no sepa mantenerla frente a China. A mí sí me lo permite. No, vamos a ver. Yo creo que el error fundamental de Estados Unidos es que ha querido mantener un hegemonismo excluyente a base de la fuerza. En 250 años de historia, Estados Unidos ha desarrollado 120 guerras y todas las ha perdido, pero ha ganado dinero. Entonces, ese es el gran error del hegemón principal. China no aspira a ser hegemón. China no quiere ser potencia internacional. Quiere ser uno dentro de un grupo de hegemones que colaboran en la gobernación mundial. Eso se lo he oído a los chinos, a dirigentes chinos, porque yo he vivido en China, me he recorrido toda China, he hablado con dirigentes chinos muchas veces, y eso se lo he oído cientos de veces a dirigentes chinos. No queremos ser superpotencia, no queremos ser hegemón principal. Pero es lo que uno diría si va a ser superpotencia, no dirá... Se lo están practicando. El desarrollo militar chino es de una gran superpotencia. No, hombre, sí. Vamos a ver. Sí, a ver. Es en este momento el presupuesto militar Javier, si me lo permitís, complementando lo que ha dicho Marcelo y un poco la línea también de quizá lo que vais a comentar ahora mismo. Vamos a ver. Estados Unidos, como bien se ha dicho, ha manejado un modelo de política exterior bipolar, en el cual, bueno, pues necesitaba ese pulso. Claro, ese modelo, que nos podrá gustar más, menos, podremos considerarlo, es muy fácil también hacer críticas, ¿no? Ser historicistas, pero hay una realidad, ya no funciona. Ninguno tenemos una bola de cristal, o sea, hemos visto el gráfico. Yo creo que todos mentiríamos si supiésemos o pudiéramos afirmar qué es lo que va a ocurrir de aquí a 30 años. Evidentemente podemos ver una cierta tendencia y por lo tanto hacernos una idea. Estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho de la India. O sea, la India es impredecible. Son cuestiones porque decíamos de los datos. O sea, en China más o menos, bueno, podríamos hacer un esfuerzo por cuadrar los datos. Es que yo personalmente directamente los de la India me parecen inmanejables. Es decir, no tenemos unas fuentes fiables para poder manejar los datos económicos de la India. Desde luego a nivel que tenemos de Occidente, incluso ni cerca tampoco de los que podemos tener de China. Dicho esto, claro, si estamos manejando actualmente un modelo o nos dirigimos hacia un modelo multipolar, que es el que maneja, ¿no?, algunas escuelas, China tiene claro que quiere ser uno de los polos, no lo ha negado. Hace 10 años yo recuerdo que cuando hacíamos algunos proyectos para la Comisión Europea nos entrevistábamos no solamente con académicos chinos, sino también con personalidades que tenían responsabilidades en el gobierno chino. Nos comentaban pues, que China se sentía muy cómoda siendo la número 2 en ese modelo, ¿no?, que estaba en ese momento. Y por una sencilla razón, porque tenía prácticamente las mismas ventajas que el primero, pero no tomaba responsabilidades.
Yo me acuerdo que eso se me quedó muy marcado. Ese paradigma ha cambiado. Ya están dispuestos a asumir responsabilidades a nivel global. Entonces, claro, China es uno. Estados Unidos, creo que todos tenemos claro que es otro. O sea, Estados Unidos en ningún momento se ha salido del juego. Y ahora voy a mi terreno también, si me lo permite Rubén. ¿Y qué pasa con la Unión Europea? Si menospreciar a otros actores también internacionales. Pues la Unión Europea, por desgracia, nos tenemos que encoger de hombros. Cuando nos preguntan cuál es el papel que queremos jugar la Unión Europea en este nuevo modelo, no podemos decir nada porque nosotros mismos no lo sabemos. China, cuando digo China, el gobierno chino, pero también las empresas chinas, es una pregunta recurrente. Cada vez que se reúnen con nosotros, la pregunta no es ¿qué queréis hacer la Unión Europea respecto a China? La pregunta que nos hacen es ¿qué papel queréis jugar los europeos en el panorama global? Claro, y luego hay un tema también que seguramente hablaremos de él, y es si a la Unión Europea o este nuevo modelo conlleva necesariamente tener enemistades. Pero luego hablaremos de la Unión Europea y de Europa. Voy a darles pie al otro lado. Carlos, ¿querías apuntar tú algo de lo que estaban comentando? Sí, hombre, sí. Respecto a los aciertos y errores de Estados Unidos. Y sobre todo una cosa importante, quizá alguien pueda opinar que Estados Unidos pueda hacer algo para evitar precisamente esto. Bueno, es que yo creo, y lo he dicho antes, Estados Unidos, aunque ahora mismo está bastante destruido en su cultura, y Estados Unidos ya no pretende ser si llega Trump, ya sabes, o Trump, como dicen que se dice, que va a arreglar lo de Ucrania en un momento, porque lo va a dejar o sea, que Rusia invada, y va a arreglar todo lo demás. Estados Unidos ya no tiene pulsión de gobernante mundial. Y China sí que la tiene. Aquí el amigo Marcelo... Pero bueno, de gobernarte por la fuerza, como ha dicho Marcelo, sí. De hecho, Kamala Harris quiere seguir la estela de Biden. La Kamala Harris, oye, una señora comunista y que tiene muy poca cultura. Es que otra de las cosas que está pasando en Occidente... La intervención norteamericana está ahí. Si ganan los demócratas, si gana o si finalmente Trump no llega a las presidenciales, que también puede pasar. Pero ya veréis cómo eso no pasa. Pero mira, aquí lo que tenemos es que Rusia, que tenía que ser el verdadero competidor de Estados Unidos, ha desaparecido. Sí. Alguien que tiene 18 trillones de tierra, ¿no? Que no sabe, y entonces quiere coger un poco más. Y recursos naturales. Y India, y ya me gustaría preguntar a Marcelo, India es el problema que tiene, en mi opinión, yo estaba allí en India, estuve en Beijing también, por eso, por estar allí 10 días no voy a... India tiene el problema de que su base es budista, no es confuciana. Hinduista. O hinduista, bien, sí, porque ya uno ahí con tantos dioses se confunde. Pero bueno, aceptan el destino como viene y por eso una casta, si uno le toca de ser paria, dice, bueno, cuando me reencarne puedo ser un loro o una cosa de esas, ¿no? O un ¿cómo se llaman allí? Un marajá, ¿no? Entonces, ¿tú crees que esa es la diferencia? India tiene 1.420 de población, lo ha superado ya a China, porque además en China ya está pasando la gente cuando rica no tiene tantos hijos y ya va frenando aparte de las políticas estatales. Y en la India es que aquello es una aquelarre que no se le ve que vaya a tener tampoco pulsión de mandar en el mundo. O sea, y en eso lo podemos descartar. No tiene visos. Y va a quedar, como es natural, va a quedar China, que lo tiene muy claro, y Estados Unidos, que ya no lo tiene claro. Para mí, como ser... Pero hay una máxima en la historia y es que no existen los vacíos de poder. Totalmente. ¿Qué no existen? Los vacíos de poder. No Cuando desaparece un poder es porque es ocupado por otro. Puede ser, pues el chino va a superar a Estados Unidos, porque oye, hubo el imperio español, el imperio francés, el imperio inglés, que ahora todo esto está en la Unión Europea en teoría, pero que estamos en decadencia total. Y nadie se atreve a decir que vamos a volver a ninguna clase de imperio. José Ignacio. Vamos a ver, yo creo que hay un dato importantísimo que tenemos que tener. El PIB norteamericano, que está ahora mismo en torno a los 28 billones de dólares, se sustenta sobre una fuerza laboral de 160 millones de habitantes. El PIB chino, que está en torno a 20 billones de dólares, se sustenta sobre una fuerza laboral de... El PIB nominal, insisto. El PIB nominal en todo momento. Porque el PPA
fue la primera potencia mundial en el 2014. Sí, Desde el 2014. En todo momento hablo del PIB nominal. Y está sustentado sobre una fuerza laboral de 780 millones de personas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Estados Unidos todavía tiene un desarrollo muy importante y hay un factor que los norteamericanos tienen ahí en la mente pero no saben cómo encajarlo, que es la inmigración hacia Estados Unidos, que puede ser uno de los grandes factores del desarrollo económico de los Estados Unidos y de su, digamos, esa segunda revolución hacia un desarrollo tecnológico y poblacional que puede volver a relanzar la economía americana. Y esto es un factor muy importante. Estados Unidos no sabe, como Europa, encajar ahora mismo el factor inmigración, pero cuidado que el factor inmigración, si vemos los PIB y los desarrollos económicos con las fuerzas laborales, la capacidad de Estados Unidos, dado su nivel tecnológico, unido a un aumento de su fuerza laboral, puede llevarle a un desarrollo económico, por lo menos para mantener la competitividad con China. Y esto es un factor importante. Europa no está sabiendo aprovechar este concepto. Estamos teniendo un factor migración importantísimo y no se está reflejando. Ahora, curiosamente, los datos españoles sí estamos consiguiendo en una economía de servicios ese factor inmigración, pero el conjunto de la Unión Europea no está sabiendo encajar el factor inmigración en el factor económico. Correcto. Y Estados Unidos tiene este posible factor para apoyar ese desarrollo económico. Yo no digo que China no se llegue a superar, pero sí para mantener esa carrera económica que China y Estados Unidos van a mantener, yo creo que en un largo periodo de tiempo. Unir un factor muy importante como es la fuerza laboral, con el factor inmigración y el nivel tecnológico que tiene Estados Unidos. Y eso yo creo que es un factor importante. En línea con lo que tú, perdona Marcelo, un segundito, solamente añadir, de acuerdo totalmente con los datos que has facilitado respecto a China, cuidado en el sentido de que precisamente ya empiezan a plantearse cómo manejar la captación de esa inmigración especialmente cualificada. Cada vez vemos que China está llevando a cabo programas de captación de talento extranjero, norteamericano, europeo, pero también africano, de Hispanoamérica. Creo que todavía no somos conscientes de la cantidad de fondos y de presupuesto que dedica el gobierno chino a becas y a programas de inserción de profesionales en China en sectores precisamente estratégicos. Algo que yo coincido, desde luego en Europa no estamos sabiendo hacer en absoluto. El caso de España ya es dramático directamente. Todos los que nos hemos dedicado a la universidad lo sabemos bien. Pero ojo, porque si bien la situación es la que describes, esto puede cambiar en muy poco tiempo, porque China ya es muy consciente de ello. Y China aprende rápido. Tiene sus defectos, pero desde luego aprende rápido en este sentido, ¿no? Entonces, no sé, Marcelo, si querías... Me quedan dos cosas que ha dicho el contertulio. El presupuesto militar chino es la tercera parte del de Estados Unidos, pero por habitante es la 12ª parte. Hay que contar el presupuesto militar por habitante. China mantiene un ejército defensivo muy potente. Todos los oficiales del ejército chino son graduados universitarios. Entonces, la tecnología militar está muy desarrollada, porque saben que si no tienen potencia defensiva, Estados Unidos les aborda y no se va a atrever a abordarles. Ese es un punto. El otro punto, el de la cultura que has citado. En China hay 3.200 universidades. El 41% de los jóvenes está en la universidad. Es decir, la potencialidad cultural de China supera con mucho a la de Estados Unidos y a la de Europa. En Europa el 31% de los jóvenes llega a la universidad. En China el 41%. Y en China, además, cada semana se inaugura una nueva universidad. O sea, el ritmo de desarrollo cultural es tan potente... ¿Cómo cada semana? Cada semana. Cada semana. Realmente son facultades o centros de investigación, no universidades como tal. Pero sí, una universidad con más facultades, pero cada semana. Sí, es que el ritmo cultural de China es tremendo. O sea, de los graduados... Los graduados en ciencias y en ingeniería en China superan al resto del mundo junto, en ingeniería y en ciencias. Es decir, el ritmo de crecimiento del conocimiento en China es
la mayor garantía de crecimiento para China y de potencia. Pero insisto, no quieren ser primera potencia subyugante, de ninguna manera. No quieren ser hegemón subyugante. Bueno, pues quieren antes- compartir un mundo multipolar. Al momento. No, eso es la filosofía confuciana, eso no es el momento. Eso es la filosofía confuciana. Bueno, Y la antes- vamos a hablar ahora precisamente- espera, la filosofía confuciana lleva 2500 años de vigencia. Sí, señor, sí. No es de hoy, no es del Partido Comunista. Vamos a abordar enseguida el tema de los BRICS y de la ruta de la seda, pero antes me gustaría que habláramos de la situación geopolítica. ¿Cuáles son los principales puntos de fricción entre China y Estados Unidos y qué papel juega ahí Taiwán? ¿Puede desencadenar Taiwán un conflicto en el que China se meta, como se ha metido Rusia, en un conflicto directo como pasó en Ucrania? China, por su filosofía, es absolutamente enemiga de la guerra, del conflicto. Quiere el diálogo y la negociación. Nunca va a ir a la guerra ni por Pero Taiwán. eso puede tomarse como una señal de debilidad. ¿Eh? Eso puede tomarse como un signo de Pues debilidad. tómalo como quieras. Tómalo como quieras, pero es su filosofía. No quieren guerra, nunca, en la historia. Por la filosofía confuciana, insisto, que no es por el marxismo. Y luego, lo de Taiwán, en China, en extensión, en población, es equivalente a Ibiza en España. O sea, que le damos una importancia, porque Estados Unidos quiere meter el dedo en el ojo a China con lo de Taiwán, le damos una importancia a Taiwán que no tiene. En Taiwán, el 60% del Parlamento, es unionista. El 60% del Parlamento. Y parece que están peleados. La imbricación de la economía de Taiwán con la China es tremenda. La imbricación del desarrollo tecnológico de Taiwán con China es tremendo. La imbricación ciudadana, porque los de Taiwán son del continente, que fueron los que se marcharon con Chiang Kai-shek. Pero Marcelo, no has dicho nada que no pasara entre Ucrania y Rusia antes de 2014. No, pero vamos a ver, pero No has dicho nada que no sucediera también entre Rusia y Ucrania antes de 2014. Vale, pero mi pronóstico, Maidán. pero mi pronóstico. China no va a la guerra. Si le meten los dedos en el ojo de Taiwán, lo va a defender, porque es, según la ONU y según 175 ahí países, vamos. Taiwán es parte de la soberanía china. Según la ONU, a la que no hace caso Estados Unidos, porque arma a los separatistas de Taiwán contra la ONU y contra China. Entonces, China no va a ese conflicto, porque es artificial, está creado por Estados Unidos. Ya lo dijo MacArthur, el gran general vencedor de la Segunda Guerra Mundial Asiática, la Segunda Guerra Mundial en Asia. Sí, sí. En Taiwán tenemos un portaaviones insumergible. Y ese es el espíritu de Estados Unidos. Por eso mantiene, arma a Taiwán, lo financia, le forra de armas a los secesionistas de Taiwán. Es como si aquí vinieran a armar y financiar a los separatistas catalanes, Estados Unidos. Yo simplemente apuntar en línea con lo que ha dicho Marcelo. A ver, el Pacífico, desde luego, es un foco complicado, evidentemente, y todo el mundo quiere controlar el mar de la China por conexiones marítimas, básicamente. O sea, nadie se ve a desengaño. Como bien ha dicho Marcelo, la soberanía de Taiwán, a día de hoy en Naciones Unidas, no hay ningún debate en el seno de Naciones Unidas. O sea, es territorio soberano chino. ¿Esto qué quiere decir? Que si Estados Unidos o cualquier otro Estado interviniese en la isla de Taiwán, iría en contra de la soberanía de China. Hemos hablado de la inversión que lleva a cabo China en defensa. Y de 175 países que no reconocen a Taiwán. O sea, más que como un... sí, efectivamente. Y los que lo reconocen se pueden contar con los dedos de las el dos manos. Vaticano, Suazilandia... Con los dedos de las dos manos podemos reconocerlo. Pero dicho esto, lo que comentábamos, hombre, yo quiero pensar que aquí, pues evidentemente, sí, es una estrategia de generar tensión, que por otro lado es una política exterior norteamericana que tampoco nos debe de pillar por sorpresa, porque es la que se ha llevado a cabo en las últimas décadas. Hombre, yo considero a las distintas administraciones norteamericanas, independientemente de que estamos hablando de demócratas o republicanos, lo suficientemente inteligentes para saber que iniciar un conflicto con China, vamos a ver, China no es Oriente Medio, no quito importancia al conflicto, pero quiero decir a efectos de las consecuencias que podría tener un conflicto para Estados Unidos.
es bastante distinto y podría salir mucho más escaldado de lo que ya ha salido en sus operaciones militares en Oriente Medio o en otras regiones del mundo, no en Hispanoamérica. A partir de allí, hombre, China lo ha dicho muy claro, a día de hoy, conflicto Rusia-Ucrania es un tema que os compete más a los europeos que a nosotros. Es decir, que respecto a que Rusia son frontera, pero a día de hoy, mientras no afecte a las relaciones Rusia-China, el tema de Ucrania y de Rusia deben de solucionarlo ellos y los europeos. Tema Oriente Medio, pues creo que la respuesta es algo muy similar. Es decir, China, precisamente por eso, y ahora hablaremos de la ruta de la seda, ha creado estratégicamente su red de comunicaciones para tener alternativas. Pero antes quiero dejarles a ellos que expongan al respecto. No, vamos a ver, a China no le interesa ninguno de esos conflictos. No le interesan, Y efectivamente. tampoco le interesa el conflicto con Taiwán. No. Es una reivindicación histórica, está ahí, pero no le aporta entrar en conquistar o invadir Taiwán, no le aporta nada. Le podría generar incluso una crisis económica porque pudiera haber una cierta ruptura de relaciones con Occidente, que creo que Occidente también veríamos hasta dónde actuaría en esa situación, con lo cual no le aporta gran cosa. Lo que sí hay es un cierto expansionismo chino en torno a toda la zona del Pacífico. Eso es cierto. Hay un crecimiento militar, sobre todo tecnológico, y lo has dicho, Marcelo, tremendamente importante. Posiblemente tan solo comparable en este momento a Estados Unidos militarmente. Ninguna, ni siquiera Europa, que ahora estamos en un cierto expansionismo del gasto de defensa, está al nivel de Estamos de muy China. lejos, muy lejos. Tremendamente lejos. En Europa, además, es que no hay ni siquiera un acuerdo, una coincidencia en cómo desarrollar nuestra defensa. Bueno, es que no hay una Por política de más que lo defensa debatimos, común, no existe. No hay. Entonces, yo creo que esos son factores ahora mismo que China está actuando con muchísima inteligencia. Vale, esos conflictos son vuestros, los habéis creado, no me aporta nada. El concepto básico, no me aporta nada a China y no voy a entrar. No olvidemos que históricamente el gran enemigo de China es Rusia. Y no olvidemos algo muy importante también. China ha ocupado el puesto de la URSS. Con lo cual, bueno, no se va a enfrentar a Rusia, pero tampoco tiene un deseo especial de que Rusia sea la gran ganadora de esta batalla que existe. ¿Por qué? Porque ella ha ocupado, China ha ocupado, digamos que en el plano histórico, el espacio que la URSS deja en la caída de los años 80. Y es así. Entonces, China tiene un recelo histórico importantísimo con China. No olvidemos las guerras China-Rusia, que son históricas, y entonces China está jugando su papel. Su papel es básicamente un papel de momento económico, pero con un control ¿La guerra militar sino-rusa de cuándo? Histórico. Los siglos pasados. Pero tú sabes que... Pero de ahora no. No, ahora no. Pero no hay hacia Rusia nada más que un interés ahora mismo, yo creo que básicamente... Comercial. Comercial, Nada más. económico. Sí, No tiene nada que ver. Económico. La Rusia con China no tiene nada que ver. Exacto. Eso de la alianza es falso, no hay ninguna alianza. Bueno, pero Putin ha dicho que la principal prioridad nacional de Rusia ahora mismo es volverse hacia Oriente. O sea, construir gasoductos, construir carreteras hacia China, que fue lo que dijo Kissinger, que sería el gran error por parte de Estados Unidos, forzar a ello. Estamos hablando de un contexto económico. Claro. Sí, claro. Por encima de todo. La URSS está diciendo, bueno, pues si Europa y Occidente, Europa y Estados Unidos no desean tener unas relaciones prioritarias conmigo en las condiciones que yo estoy planteando, pues giro, obviamente, hacia una economía como es la China y Asia. Eso es y además con una dependencia de la Unión Europea importante, que eso es lo dramático, que es que la Unión Europea no tenemos mucha alternativa más que, como bien sabemos, dependemos del gas ruso. Ahora vamos pero quiero dejarle al profesor Mayo, que no ha intervenido en este bloque. Bueno, yo creo que de lo que estáis hablando me hace gracia. Por ejemplo, también sabes que la ONU ha reconocido que Gibraltar era español, ¿no? Y todas las naciones han reconocido y Gibraltar está ahí, ahora está negociando. No es igual, Las declaraciones de la ONU respecto a Taiwán no son las mismas que respecto a Gibraltar. No tiene nada que ver. Yo creo que la ONU ha dicho que había que descolonizar Gibraltar y que Gibraltar era español. Pero no que es soberanía español. Nunca lo ha dicho la ONU. Sí, como que no, que hombre, si va hay que descolonizarlo, será que va a ser soberanía española. Oye, no, pero no ¿cómo tiene no? necesariamente por qué serlo. ¿Por qué?
puede haber una tercera vía. Que Bueno, es la dejemos a independencia Gibraltar. de- Oye, si se Esa no es descoloniza esa no es Gibraltar, ¿quién va a ser soberanía? ¿De Marruecos? Los Sí, gibraltareños, mejor, claro. los gibraltareños o los No, mar- pero ¿qué pasa? Que detrás de Taiwán hay, o en este conflicto que estáis hablando de China, hay un país muy fuerte que tiene las ideas muy claras. Y aquí en España no tenemos ni en Europa las ideas claras, porque ahora el que negocia con Inglaterra por nosotros es la Unión Europea y tampoco sabe lo que quiere, no por nada. Y lo digo en el sentido de que el antiguo dictador de derechas de aquí dijo que Gibraltar caería por sí mismo, lo mismo que están diciendo ahora de que Taiwán caería por sí mismo. Pero por otra parte, lo que tenemos claro es que tú estás hablando que ahora no quiere este nuevo imperio que está apareciendo, quiere ser como una multinacional, como lo que hizo Estados Unidos, llenar de multinacionales el mundo, donde aquí fabricábamos teléfonos, coches, etcétera, etcétera, con sus patentes. Después de eso, cuando se acabó, porque el comercio se extendió y hubo facilidad de los transportes, como está pasando ahora, me supongo que el mundo se va a llenar de coches eléctricos chinos en grandes buques que traerán 5.000 coches. Pasado mañana autónomos. Claro, y pasado mañana robots Bueno, autónomos. vamos a hablar inmediatamente de los BRICS y de la ruta de la seda. Déjame un tema que ha quedado. El miedo a la guerra. O sea, hay una psicosis promovida publicitariamente por los medios oficiales, sobre todo americanos, del miedo a la guerra. Viene la guerra, tercera guerra mundial. Mi pronóstico para los oyentes, mi pronóstico, conociendo a China, no hay tercera guerra mundial. Con China, pero Rusia es otra película. No, pero Rusia no tiene nada que ver con China, digo en tamaño, Bueno, sí, y en potencia. No, pero únicamente en cabezas nucleares es de lo que cuenta aquí, sí. Pero un segundo, hablamos de eso inmediatamente en cuanto volvamos del corte publicitario. No se vayan, nada, dura nada. Pobre. En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ahora. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Entra en endesa.com y empieza a ahorrar. Vuélvete máster en transformar tu carrera. Obtén tu Master in Management con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos, y de UFM, en Madrid. Open Call 2024. Aplica. Hemos preguntado a la inteligencia artificial qué piensa del nuevo plan ahorro inteligente de Iberdrola. Un plan con el que ahorras sin hacer nada es un buen plan. Me encanta. Este plan elige automáticamente tus 8 horas de mayor consumo cada día y les aplica el precio más bajo. Pásate a Iberdrola y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Pues estábamos aquí en la pausa publicitaria. He tenido que decirle a Marcelo, espérese, y a la vuelta de publicidad sigue, porque si no el público se pierde. Estábamos apuntando, Marcelo,
Bueno, yo estaba diciendo que para la audiencia, esta psicosis que hay de guerra, de peligro de guerra, yo creo que es falsa. Nos la meten, la psicosis, para que no hablemos de los problemas reales de la vida. Mi pronóstico, y no lo voy a ver, no me da tiempo a verlo, pero lo veréis, no va a haber tercera guerra mundial, porque China no quiere de ninguna manera. Y Estados Unidos se puede meter con Rusia, pero sabe que no le interesa. No se puede meter con China porque sabe que lo pierde. Decía en la interrupción entre nosotros, la única vez que Estados Unidos se ha atrevido con China fue en la guerra de Corea, en el año 50-51, que estaba todo el potencial del ejército de Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial asiática, que fue más tremenda que la Segunda Guerra Mundial europea. El holocausto asiático fue 3 veces o 4 veces el holocausto europeo. O sea que de tal manera era el armamento militar de Estados Unidos entonces para dominar Corea del Norte. Y China dijo que no. Y perdió Estados Unidos. Hay un elemento fundamental que puede acontecer dentro de prácticamente un mes, que es un cambio importante en la presidencia de Estados Unidos por parte de una persona que ha estado ya en la presidencia, que entonces parece que no estaba muy bien asesorado en política internacional y, según parece, ahora sí tiene bastante claro lo que tiene que hacer. Hablamos, por supuesto, de Donald Trump, que de volver a la Casa Blanca vendría con un programa concreto de reindustrialización del país, de volver a relanzar una clase media, de volver a relanzar la industria e invertir precisamente en aquello que puede mantener a China en un segundo plano en el siglo XXI. Me gustaría preguntarles, ¿creen ustedes que Donald Trump tiene la capacidad de poner en marcha algún tipo de política que mantenga a Estados Unidos como hegemón en el siglo XXI? Yo de Donald Trump no me atrevo a pronosticar nada, porque me parece un personaje tan desastroso para el mundo, tan bajo de cultura política. No es un político, es un negociante que quiere hacer negocios con todo, y entonces eso para la política es muy malo. Yo no me atrevo a pronosticar nada. Bueno, Marcelo, pero se dice usted que China precisamente lo que quiere es negociar y no la guerra. ¿Cómo va a ser malo negociar? Que negocie. Pero me refiero, si usted avala la posición china porque se fundamenta en querer hacer negocios y no la guerra. ¿Y Trump quiere eso también? Bueno, pues que lo haga. Que lo haga y se olvide de la guerra y de las tonterías que dice. Pero claro, una cosa es que un país se dedique a hacer negocios internacionalmente y a comerciar con todo el mundo, y otra cosa es que un personaje individual que aproveche la presidencia de un país como Estados Unidos para hacer sus negocios. Eso es muy distinto, eso no lo hace China. Bueno, sus negocios no. Bueno. La cuestión es, yo aquí, Marcelo, vamos a ver, Estados Unidos como país, y quizá las personas que tengo enfrente puedan darnos más datos, ¿no? Tiene la capacidad de, si ejecuta una determinada política económica, de seguirle el pulso a China. Yo, a mi entender, sí, podría. Si se lo propusiese. El tema es que todo apunta a que la política económica y la política comercial de Donald Trump va a ser muy similar a lo que ya hemos visto anteriormente. Es decir, sí, un poco en línea con lo que ha dicho Marcelo, política arancelaria, un sistema mercantilista bastante fuerte. Claro, excluir a China de cualquier tipo de relación comercial, más allá de cuestiones muy puntuales que consideren que les puede interesar, y la instrumentalización de otras regiones, entre ellas a mí me preocuparía de la propia Unión Europea. Porque claro, necesita un socio, Estados Unidos, ¿no? O sea, lo que está claro es que por mucho que pretendan cerrarse en el sistema capitalista, esto puede explicar bien el profesor Mayo, pues a ver, si no fluye el capital, algo falla, necesitamos un territorio, ¿no? Entonces, Estados Unidos se va a cerrar, o aparentemente se cerrará con el presidente Trump, en lo económico. Claro, la contrapartida es lo que aparentemente plantea el Partido Demócrata, y es todo lo contrario, no vamos a cerrarnos, sino que vamos a ir al terreno directamente, ¿no? Que es lo que estamos viendo también en lo que hemos visto en los últimos 4 años de la política del presidente Biden, y que va a ser una continuación seguramente. Ocurra lo que ocurra, me temo que el panorama no es para nada prometedor con los Estados Unidos. Ojalá nos equivoquemos, ojalá
independientemente del resultado, tengan esa visión estratégica global y podamos hacer una lectura positiva. Pero todo apunta a que nos vamos a tener que adaptar o bien a una política económica dura de los Estados Unidos de cierre de mercados y arancelaria, o bien a una intervencionista en el terreno. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, yo creo que lo que estáis diciendo de Trump es un personaje indudablemente que lo tenemos todos distorsionado. Parece un clown del circo. Claro que la otra Kamala también y el Biden no se sabe muy claro qué es lo que quieren. Trump, en lo que dice, porque no dice que vaya a ir contra China, sino de al revés. O sea, Trump lo que dice American First. O sea, vamos a volver a hacer una América fuerte, agrícola, industrial y comercialmente. Y eso indudablemente quiere decir que, ¿y qué dicen la OTAN? Oiga, pongan todos el dinero y no va a estarlo poniendo Estados Unidos, que tiene toda la razón aunque nos venga mal. El problema que aquí no hemos hablado, y por una parte, es que las izquierdas en los BRICS y todo eso están uniendo. O sea, Rusia se une a China por la zona de la izquierda, de que es izquierdoso. Eso les iba a preguntar ahora, sobre los BRICS y sobre la ruta. Rusia es de derechas, ¿qué va a ser de izquierdas? ¿Cómo que Rusia es de derechas? De derechísima. Bueno, vale. Pero bueno, ¿de qué derechas? No, frente la derecha internacional. Que va a ser. Bueno, perdona, eso no es así. Pero por otra parte, te has olvidado un poco del mundo musulmán. Que el mundo, en el mundo hay un montón de guerras en África entre el mundo musulmán y todas las cosas. Esas guerras que precisamente le gustan a las fábricas de armas y tal, porque son esas que son limitadas. Yo creo que nadie va a tirar un cohete nuclear porque es que se armaría la parda y le caería el mismo, ¿no? Y entonces eso es lo que está parando a este Putin, que es un señor que tiene, nadie sabe, Putin tiene un pueblo que tiene 300 euros, las pensiones en Rusia son de 300 euros, los sueldos no llegan a 1.000, el nivel de vida es prácticamente como el de aquí. O sea, un pueblo que él no quiere que se desarrolle, porque eso es la diferencia que tiene con China, que China ha dicho vamos a desarrollarnos todos el pueblo y vamos a hacer una clase media, como dices tú, ¿no? Pero en China no quieren clase media porque estarían siempre, nunca han tenido, siempre han sido muy subyugados con la etapa de los zares y antes, y ahora el comunismo que ha hecho ha domesticado otra vez a los rusos para no pedir, porque están todos contentísimos con Putin. Y Putin, un señor que al señor que se le opone coge, lo manda al Ártico y lo mata, es un criminal, independiente de otra cosa. O sea, que yo veo que los BRICS hay una alianza de las izquierdas en ese sentido y por otra parte que tenemos que tener en cuenta al mundo musulmán que se mueve mucho y hace pequeñas guerras y musulmanes y Israel van a estar de guerra muchos más años. Pero profesor Mayo, cuando dice una unificación de las izquierdas, ¿qué está entendiendo por izquierdas? Izquierdas entiendo al señor Sánchez que tenemos aquí, entiendo al de Venezuela, entiendo al Putin. Bueno, pero es que hay una... Se diga que Putin es de derecha. Eso no es la izquierda. Rusia es de derechas. Ni defender a ningún gobierno en concreto, pero hombre, hay diferencias sustanciales afortunadamente entre, a día de hoy, y que así siga, luego España y Venezuela, por ejemplo. Es decir, entonces... pero perdona, ¿qué la izquierda alemana y la izquierda española? O sea, no tiene nada que ver la izquierda alemana con la izquierda española. ¿Cuántos dicen que España va camino de Venezuela? Oye, aquí España se está yendo a una economía muy del gobierno, muy pública, y están metiéndose con las empresas privadas. El poco espacio que hay de libertad se lo están comiendo. De acuerdo con usted, y sin pretender en absoluto defender al actual gobierno, que no es mi línea. Pero, hombre, también aquí yo creo que tenemos que ser también conscientes de que un poco de sensatez, es decir, que estamos todavía muy lejos de ser Venezuela, que eventualmente puede llegar a esa situación. Hombre, todo puede llegar, y como os he dicho, y una tercera guerra mundial puede llegar, por poder puede llegar. Pero, hombre, vamos a ver, por mal que estemos en España, seguimos estando mucho mejor, afortunadamente, que en otras regiones. Entonces, por eso digo que, volviendo al tema, que hablar de las izquierdas, que deja José Ignacio, me parece que es generalizar o entrar en un concepto complicado, porque precisamente aquí es un tema más económico. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, que quizá ideológico. Pero Lula es de izquierda. De todas maneras, también te digo una cosa por lo que dice el profesor Mayo. En Rusia, una compra para una familia básica de hacerlas con carne, pescado y tal, son 4.000 rublos, que son 60 euros.
Aquí con 60 euros, digamos, a doble ¿Y qué tienes por eso mismo? Pero que, digo que no, también hay que acomodar, hay que ver los salarios y el PPA. coste de vida. no, no, El PPA. sí. Hombre, es que si no estarían todos muertos, pero parecido. Mira, en Rusia dan solo vodka, y no muy bueno, abundantemente. Y el pueblo ruso, los dirigentes rusos comunistas no pretenden mejorar al pueblo ruso. ¿Pero quiénes son comunistas en Rusia ahora? Bueno, oye, digo comunistas porque vienen del comunismo, sí, Bueno, claro. pero eso es como decir que España es franquista lo que vimos del franquismo. Claro, Yo o sea, quiero- Rusia de comunista y de socialista no tiene nada. Bueno, a ver, Pero yo quiero- nada. Sí, yo quiero Ignacio. matizar Nada. algunas cosas con respecto a Estados Unidos. Trump es un personaje y yo lo tengo claro, pero hay que tener muy claro una cuestión. En Estados Unidos, quien gobierna es una gran administración federal, Ujú. no gran en números, sino en capacidad de gestión, y luego detrás hay grandes lobbies económicos. El presidente está muy bien, tiene un poder incuestionable, pero cuidado que realmente quien gobierna es la administración federal. Luego hay una administración muy importante de estados, también hay que tenerla presente, y luego los grandes lobbies económicos, históricos. Vamos a ver, prácticamente desde el nacimiento de los Estados Unidos, los lobbies han sido quienes han decidido la política y la economía en Estados Unidos. Y yo creo que eso sigue siendo. Si analizamos más allá de las palabras de Donald Trump, la política de Obama, la política de Trump y la política de Biden, no ha habido grandes cambios salvo la guerra comercial que se estableció con China. Por búsqueda también, yo creo que ya no es solamente un concepto de guerra Y comercial. la perdió, la guerra comercial. Bueno, hasta cierto punto. Hay que ver unos datos muy interesantes. China exportaba en el 2015, antes de la llegada de Trump, a casi un 19% de sus exportaciones a Estados Unidos. Después de terminar el mandato Trump, esas exportaciones se redujeron a un 15%. O sea, no todo lo perdió Trump. Lo que ocurre es que Trump utilizó... Pero Estados Unidos no es el mundo. No, por supuesto, pero Son 8.500 millones. de acuerdo, pero tiene un peso muy importante todas sus decisiones y eso también es cierto. Lo que te quiero transmitir es que las grandes diferencias, salvo esa guerra comercial, que también fue una especie de, digamos, bandera para atraer a la sociedad en su conjunto americana, es decir, una forma de llamar la atención, no hay grandes diferencias entre las diferentes administraciones en sus políticas. La política inmigratoria norteamericana, de Obama a Trump a Biden, no ha tenido grandes cambios. Ujú. Y los matices de la política económica, salvo esa guerra que Trump, que yo creo que gran parte de los lobbies económicos norteamericanos no estaban muy de acuerdo y que no tenían muy claro los posibles beneficios de ella, eso también es un factor muy importante. En muchos momentos vemos a Trump o vemos a Trump por sus palabras y no por sus hechos y sus gobiernos. Pero ahí sí que hay un dato, perdón, ahí sí que hay un dato importante que precisamente se calcula que desde el año 2020 hasta hoy la industria petrolera, que es fuerte en Estados Unidos, habría despedido hasta 100.000 empleados, cuando Trump se despidió con el pleno empleo. Vale, O sea, mira, que eso es un indicador. Mira, una industria petrolera muy curiosa, porque hay factores del lobby petrolero muy interesantes. Por ejemplo, uno de los grandes beneficiados de la crisis venezolana son los lobbies del petróleo americano, porque son quienes compran en alta mar los buques de petróleo venezolano. ¿A qué precio? Pues un 30 o un 40% inferior. Sí. Y luego comercializan. Sí. A ver, hay que entender un poco la economía americana, sí. que al final es beneficio, beneficio, beneficio. Que tiene la política liberal económica americana es incuestionable, ha tenido sus éxitos, ahora estará en una situación de menos crecimiento, pero sigue siendo la primera economía Me gustaría del mundo. que habláramos, De momento. porque nos quedamos con poco tiempo ya, de los BRICS y de la ruta de la seda, para terminar luego con Europa. ¿Qué ofrecen en este nuevo? Déjame rematar este tema. ¿Quién manda en Estados Unidos? Lo dijo Eisenhower, el complejo militar industrial. Lo dijo Eisenhower. Es uno de los grandes lobbies, es uno de los grandes, pero no el único. O No sea, el único. ¿quién manda en Estados Unidos? La industria de la guerra. El complejo militar industrial. Segundo, cuando dice Trump América primero, ¿qué quiere decir? Y el resto del mundo son 8.500 millones.
O sea, China está en el mundo. Ah, bueno, No pero está en Marcelo, Estados Unidos. America First es un, Es un mensaje para el grito de interior. principios del siglo XX de la doctrina Monroe que Sí, se sí. basa en darle para los propios americanos trabajo, pan, Sí, industria. sí, pero es considerando que Estados Unidos es el mundo. Y como China está en el mundo, que se cierra el mercado americano, China sigue en el mundo, con los otros 8.300 millones de habitantes, Eso, con los BRICS. como con los BRICS, por ejemplo. Bueno, pues eso, Vamos a los BRICS. los BRICS y la ruta de la seda. ¿Qué ofrecen de nuevo que no había o que hay ahí? Y sobre todo, para unir los dos últimos temas, porque si no nos va a dar tiempo, ¿qué se estaría perdiendo o qué podría todavía coger, si es que todavía puede cogerlo? Yo creo que lo tiene difícil. Europa, con los BRICS y la ruta de la seda. Europa y España. Mira, la ruta de la seda se lanzó como proyecto de Xi Jinping en 2013. Desde entonces se ha invertido en los proyectos conjuntos de la ruta de la seda $1 billón cada año, incluyendo la inversión china, que es la menor. En la ruta de la seda participan 153 países, la Unión Europea no. Somos tontos, porque es un gran negocio. La ruta de la seda ha desarrollado ya 70 corredores de conexión internacional. Es decir, hay una conectividad viaria, aérea y marítima total con el mundo. Eso lo está haciendo la ruta de la seda. Y luego, además, la ruta de la seda desarrolla una conectividad cultural, política y digital muy importante. Se están extendiendo las redes 5G de China en todo el mundo no occidental, también en el occidental, pero sobre todo en el no occidental. Eso es la ruta de la seda. Y no estamos ahí. Un ejemplo concreto de la ruta de la seda. Vino un grupo de empresarios chinos, teniendo en cuenta todos estos proyectos de la ruta de la seda, teniendo en cuenta que la ruta de la seda tiene uno de los grandes corredores que viene por el Pacífico al Índico y al Mediterráneo, y está construyendo otro corredor terrestre por las grandes montañas del oeste de China que desembocan en el puerto de Guada en Pakistán al Índico y al Mediterráneo, y los 3 puertos finales de esos 2 grandes corredores son Valencia, Barcelona y Algeciras. Y viene un grupo chino con un proyecto para Algeciras, donde se proyecta un túnel bajo el estrecho de Gibraltar para conectar toda la red viaria europea y asiática con la africana. En ese contexto viene a proponer construir en Algeciras un centro de distribución de productos internacional para toda Europa y toda África. Y el gobierno español dice que no. ¿Cómo se explica eso? Porque Estados Unidos no quiere. A ver, José Ignacio. Bueno, vamos a ver. Todo ello que se está creando, también lo creó Estados Unidos con toda Europa y con Plan toda Marshall. Asia a lo largo del siglo XX. Y de ahí ha venido su expansión económica. Eso es así de claro. China está ahora mismo desarrollando toda la política comercial que en el pasado desarrolló Estados Unidos. Esa es la situación. Y vamos a ver, ¿cuál es la cuestión de Europa básicamente? Que nos quedamos en medio entre ambas grandes potencias. El problema de Europa que tiene un miedo de ser colonizada por la economía china y de no encontrar un espacio entre ambas grandes economías. Pero no somos capaces de tener un desarrollo económico propio. Pero Porque estamos sometidos a la política de Estados Unidos. Ese es nuestro error. Pero es que culturalmente estamos más cercanos de Estados Unidos que a la cultura china. Pues entonces la cultura nos hunde. Pero es que, vamos a ver, Estados Unidos nace de la cultura europea. Eso es, de ahí son sus raíces, queramos o no queramos. Y ese concepto cultural es el que a nosotros, nuestra forma de ser, nuestro pensamiento cristiano de donde procedemos, nuestro concepto económico liberal, pues es la cuna de Europa. Entonces, nos gusta o no nos gusta, estamos mucho más cercanos culturalmente, no más cercanos, es que es la misma cultura la de Estados Unidos y la de Europa. Es así, con matices a lo largo de las últimas décadas, pero es real. Y hay un factor de riesgo que supone China actualmente cultural que no es el nuestro. Que era voy a darle paso al profesor Mayo. Y después, un factor de progreso, no de riesgo. Pero les digo, estos últimos 10 minutos, saben, vayan dejando en el chat sus preguntas para al final del programa lanzar las preguntas los invitados y vamos a terminar con este bloque, profesor Mayo. Yo pregunto tranquilamente, porque no es la ruta de la seda de ahora pasa por Samarcanda. Sí. O sea, la de siempre, ¿no?
No era de siempre, pero coincide. Pero en tramos. coincide bastante con la Coincide ruta en de tramos. Samarcanda. Porque la ruta de la seda no era tan amplia como esta. Porque no existía América, pero entre otras cosas. que le coge mucho al mundo musulmán. Sí, claro. Que ahí está muy implicado el mundo musulmán, del cual no hemos tenido aquí, que tiene... Y al mundo al mundo hispanoamericano, bueno, y al mundo europeo. También llega la ruta de la seda allí a... Madre mía, qué ruta. Sí. Pero bueno... Hay grandes proyectos en Hispanoamérica de la ruta de la seda. Yo estuve en Samarcanda, que ese país estuvo también bajo la bota soviética y tenía un guía soviético y tal. Y yo le dije, oye, esto se está islamizando, pero vamos, porque veía yo la islamización de esa ciudad, que es preciosa y es fantástica y es mítica, indudablemente, en la ruta. Si me permites, Rubén, sí, Javier. Simplemente dos pequeños apuntes por complementar quizá lo que ha dicho José Ignacio. Vamos a ver, el modelo, podemos decir, de internacionalización o de inversión norteamericana, más que occidental, yo apuntaría que es principalmente anglosajona. Por supuesto. Y lo digo por lo siguiente, concretamente, por ejemplo, que a España tengan que explicarnos lo que es la interconectividad, cuando España precisamente fue el promotor ya en su debido momento de esa gran conexión global, o sea, el galeón de Manila, la primera globalización. Claro, o sea, recordemos que la primera gran conexión China-Europa se hace vía México y somos los españoles, ¿no?, los que lo llevamos a cabo. El galeón de Acapulco. Entonces, quiero decir que el drama es que los españoles no seamos conscientes o conocer nuestra propia historia y sepamos que... Porque los anglosajones nos lo han borrado. Entonces, China los anglosajones son liberticidas y se cargaron toda... Fueron a Manila o sea, nos echaron en el 98 y fueron a Manila y pagaron un montón de millones para erradicar la lengua española. En este caso, China no ha descubierto la pólvora, en este caso. La pólvora sí que ha descubierto, en este caso no ha descubierto la pólvora. China lo que ha llevado a cabo es un modelo de inversión y de interconexión que ya lo hemos llevado a cabo otras potencias históricamente, principalmente España, una de ellas. Yo ahí discrepo, Estados Unidos, yo creo que ahí sí que podemos hacer un análisis. Hombre, las inversiones que ha llevado a cabo Estados Unidos en infraestructuras que no sean puramente estratégicas por los intereses de Estados Unidos, se pueden contar con los dedos de las manos. Es verdad que sí que ha habido inyección de capitales. Bueno, pero se refiere, supongo, en su día al Plan Marshall. Pero el Plan Marshall... sí que es verdad que era... Ahí tengo... Disculpe, yo saben que soy imparcial, pero es cierto que en su día hizo algo muy parecido con lo que está haciendo China, porque Estados Unidos liberó a Europa continental, entre comillas, a cambio de la explotación del Ruhr y del Sarre, la principal zona de producción de carbón, la principal explotación de acero, que es lo mismo que hace China ahora. China, por ejemplo, va a países como Somalia y le hace un puerto a cambio de sus recursos naturales. No a cambio. Pero no a cambio. ¿Dónde está la similitud con el Plan Marshall? Es lo que no entiendo. La reconstrucción de Europa a cambio de acceso preferencial a la principal materia energética, carbón, y la principal materia de construcción, el acero. El Plan Marshall, que es otro tema interesante, ¿no? Pero principalmente hay que verlo como que en ese mundo bipolar del que hemos hablado, Estados Unidos necesita un socio comercial. Y sabe que, desde luego, los que están al otro lado del telón no son socios, no es una posibilidad. Hispanoamérica está como está en esos momentos y, por lo tanto, si Europa no está, el sistema capitalista deja de existir. O sea, no hay capitalismo si no hay... Sí, pero bueno, ¿pero quién paga la reconstrucción de Europa? Es Estados Unidos. Es Estados Unidos. Pero es que en este caso... La cobra luego. Sí, acabamos de pagar la deuda. Acabamos de pagar la deuda de la Segunda Guerra Mundial Europea el año 93. Sin abrir este melón, que es muy interesante. Pero es que en este caso lo que tenemos que, y esto es muy interesante, ver cómo está ejecutando China esas inversiones. Y evidentemente esto habría que hacer un análisis además sectorial y también territorial, porque varía mucho de los planes que se puedan llevando, por ejemplo, en el Sahel, a que se esté llevando en Sudáfrica, respecto a lo que se pueda llevando en la costa del Pacífico americano. Pero lo que está claro es que, desde luego, primero, por motivos también que es interesante analizar, China está siendo bienvenida, es decir, China no ha colonizado esos territorios. Hace no mucho coincidí con un exministro de Tanzania, que por cierto ha vuelto a ser nombrado ministro, ¿no? Fue ministro de Justicia. Claro, y ya comentaba cómo en las naciones africanas, en los distintos viajes que se realizaban, no me acuerdo de la anécdota, pero esto se puede buscar, es una anécdota real, pero claro, dicen que hay una visita también de los representantes
norteamericanos en el que se les comentan, miren, ustedes han venido hasta mi ciudad y ha venido en una autopista, en un aeropuerto, tras un aeropuerto construido con capital chino, por unas carreteras construidas con capital chino, con unos automóviles principalmente de capital chino. Y se hospeda en un hotel construido con capital chino. Con capital chino. Dice, esto está repercutiendo en la economía real de mi país. Dice, ¿qué hizo Francia o qué hizo el Reino Unido cuando estuvo aquí? O sea, la inversión china en África en este momento, computando toda la inversión, sobre todo en infraestructuras, en escuelas, etcétera, es mayor en 40 años que toda la inversión de las potencias europeas colonizadoras de África en 400 años. Lo cual, Marcelo, a mí lo que me preocupa es por qué Europa no somos capaces de tener una política de inversión. Pues miren, como europeo, lo lamento. Para terminar el programa les voy a lanzar una pregunta, o bueno, una afirmación pregunta, que una afirmación la voy a reconvertir en pregunta, pero me parece muy interesante. ¿Deberían los europeos o España rendirse ante China como antes lo hicieron ante Estados Unidos para que se les dé una nueva época de bienestar gratuito? Es que no rendirse, es que rendirse no es el término. Vamos a ver. No hay que rendirse. Déjame decir una cosa. China está deseando, lo he oído muchísimas veces a dirigentes políticos, dialogar y entenderse con Europa. Porque cree que con Europa hay unos valores básicos, políticos y éticos muy coincidentes entre la filosofía confuciana, es una de mis tesis preferidas, entre la filosofía confuciana y la filosofía europea de la Ilustración. Es decir, toda la filosofía política que procede de la Revolución Francesa y que se desarrolla con la filosofía de la Ilustración. China está deseando dialogar y sabe que hay unas... Eso lo voy a tratar ahora en Pekín, en una reunión con dirigentes del Partido Comunista Chino, para expresarles, insistirles en esta tesis. China conoce muy bien a Europa. Todos los departamentos internacionales del gobierno chino y del Partido Comunista de China tienen un departamento especial de Europa. Conocen muy bien a Europa y saben que con Europa se puede dialogar y sería un gran avance para el mundo. Con Estados Unidos no se puede dialogar porque es una hegemonía excluyente y China no quiere una hegemonía excluyente, sino compartida, en un mundo compartido, en un mundo multipolar. De ahí la importancia de los BRICS, porque los BRICS son el embrión de una serie de potencias como India, Brasil, Sudáfrica y en el futuro México, India, por supuesto, se me ha quedado alguno, Rusia, todos esos países y otros muchos que pueden ser eje de esa gobernanza multipolar que China apoya. Y ahí China, insisto, le sigue dando muchísima importancia a Europa. Lo que pasa es que Europa no responde. Pero yo insisto, el término no es rendición. O sea, esto no se trata de rendición. Bueno, rendirse, tratar como socio preferencial ahora mismo. Aliarse. La Unión Europea tiene que buscar sus intereses. Los españoles tenemos que buscar nuestros intereses. Y nuestros intereses, nos guste o no, pasan por entenderlos con China. Es que eso es lo que tenemos que asimilar. Esto no se trata de si nos gusta más o nos gusta menos. Es un hecho. Y a partir de allí tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para saber jugar nuestras cartas sin renunciar a nuestra naturaleza y sin renunciar a nuestra cultura. Aunque esté... Profesor Mayo. Yo creo que una cosa además. El eslogan más repetido hoy en los dirigentes políticos del gobierno y del Partido Comunista Chino es caminar hacia un futuro compartido. Eso es clave. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Marcelo, lo que me gustaría que fuera de verdad y eso fuera el futuro del mundo. Yo creo que el imperio americano está en decadencia, como estuvo el inglés últimamente, estuvimos el español, el francés, y que el imperio chino está arriba. Y entonces yo creo que si, como dice Marcelo, los chinos están dispuestos a dialogar con todos y llegar a acuerdos en vez de a dominancias, el ansia de dominación que es tan humano, que si ve uno la historia ve que siempre hay, cualquier imperio está Atila, el otro, todo es dominar. Si ahora, si como dice Marcelo, los chinos no tienen ansia de dominación, sino de cooperación, de hacer un mundo multipolar donde nadie quiera imponer sus normas, yo voto y estoy de acuerdo. Fíjate, es que China fue primera potencia económica y tecnológica mundial durante 2000 años y practicó esa filosofía de compartir.
no impuso. Bueno, se cerró, El imperio Marcelo, más bien. chino no impuso. Fue dialogando y llegando a acuerdos con los vasallos que aceptaban la autoridad del emperador chino. Hasta donde llegaba la muralla. No, y hacia el sur. Bueno. Vietnam fue chino. Sí, claro, pero Birmania fue chino. Bueno, yo creo que Laos fue chino. básicamente tenemos un problema, yo creo que es nuestra cultura de libertad, ¿no? Yo creo que esa es la que sí engarza en el concepto norteamericano, engarza en el concepto europeo, y todo lo que pueda ser colaboración económica es incuestionable. Lo que no creo que pueda haber es una colaboración en el factor político. Yo no lo veo. No lo veo porque son planteamientos diferentes total y absolutamente. Y una cosa es que un país no quiera tener una hegemonía, pero que llegue un momento y su potencial económico y militar le pueda permitir esa hegemonía, y no hay en la historia de la humanidad ningún país, ningún gobierno, ningún imperio que cuando ha tenido la oportunidad de ejercer la hegemonía por su poder económico o por su poder militar no lo haya hecho. China nunca lo ha hecho en 2500 años. Bueno, es una que no lo ha historia. hecho, O sea, es la historia. Es relativo. Es relativo. No, relativo, Yo no, es la historia. Creo que el concepto de sociedad occidental puede tener todos los acuerdos económicos que quiera en relación con China, pero hasta ahí podemos llegar. Y yo creo que China quiere ir más allá. Y yo creo que el expansionismo chino en el Pacífico es muestra de ello. La construcción de islas... ¿Qué expansionismo? Hombre, la construcción y la toma de islas en el Pacífico es... Eso es el mar del sur de China. Se llama el mar del sur de China. Pero por algo. No era chino. Sí, sí, no era chino. Pero en cualquier Claro caso, que era chino. La gran discusión, el gran debate sobre entre civilizaciones es una cuestión de tiempo que llegue. O sea, Occidente se va a tener que sentar con China. Estoy de acuerdo con Marcelo, salvo en una cuestión que sabe que lo hemos hablado muchas veces, que yo ahí creo que es importante que Europa defienda también su identidad, no desde solamente la ilustración, sino previamente con la escolástica, creo que es fundamental. O sea, ese debate también de la escolástica frente a la visión confuciana, o la filosofía confuciana. Pero a mí lo que me preocupa es que el debate va a llegar, China va a estar preparada para darnos el debate intelectual, y me parece que a los europeos o a los occidentales vamos a perder por incomparecencias ese debate. Eso es lo que me preocupa. Bueno, pues con esta última reflexión veremos finalmente qué es lo que sucede. Tenemos que terminar aquí porque estamos ya fuera de tiempo. Son ya las 12:02. Les agradecemos encarecidamente desde Negocios TV que nos hayan acompañado en este interesantísimo debate. El lunes que viene, a las 10:10, sabéis que tiene un nuevo programa de Origen. Muchísimas gracias a don Carlos Mayo por haber acudido esta noche. José Ignacio, también. Muchas gracias. Marcelo y Javier, ha sido un verdadero placer contar con ustedes esta noche. Y a todos ustedes, como digo, les espero el lunes que viene a las 10:10 en directo aquí, en Origen. ¿Hablando de qué?